dinero o nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. ¿De dónde surgió entonces su dinero, su fabulosa capital? En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. Entrar a la... Sigue igual. La lucha del pueblo, la guerra del poderoso contra el débil, la persecución irresponsable e inhumana contra los verdaderos ambulantes del oro, la cruz que mata a todos los que la tocan, el objeto más maldito de Colombia. En 2020, una casa de subastas de Londres puso a la venta el objeto más controvertido de la historia criminal. Una cruz de oro macizo de 2003 kilos que perteneció a Pablo, valor estimado, $3 millones. Pero había un detalle terrorífico que la casa de subastas no mencionó en el catálogo. Durante 27 años, todos los que habían poseído esa cruz murieron en circunstancias inexplicables y violentas. Exactamente 11 personas, todas muertas, sin excepción. Los coleccionistas la llaman la Cruz del Diablo. Los religiosos dicen que está maldita por la sangre de las víctimas de Escobar. Y ahora un comprador anónimo acaba de adquirirla por $4.007 millones. Y lo que le está sucediendo confirma que la maldición es absolutamente real. La Cruz de Oro fue forjada en 1989 por orden directa de Pablo Escobar. Contrató al joyero más prestigioso de Medellín, Maestro Antonio Villegas, para crear la pieza religiosa más cara jamás hecha en Colombia. Pablo quería algo que simbolizara su dualidad, criminal y católico, pecador y creyente demonio que rezaba cada noche. Quiero que peses exactamente 2003 kilos de oro puro de 24 quilates, le ordenó Pablo al joyero temblando de nervios. Quiero que incruste 47 esmeraldas colombianas en el centro, una por cada año de vida que tengo. Y quiero que grabes en la parte trasera las iniciales de mis víctimas. Todas. Cada persona que ordené matar debe estar representada en esta cruz. Antonio trabajó durante 6 meses obsesivos en la cruz más hermosa y más aterradora que había creado en 40 años de carrera. El oro brillaba con intensidad hipnótica bajo la luz. Las esmeraldas reflejaban destellos verdes como ojos demoníacos, y en la parte trasera, grabadas con letra microscópica, había más de 600 pares de iniciales. 600 vidas arrebatadas representadas en oro frío. Cuando Antonio finalmente entregó la cruz terminada, sus manos temblaban incontrolablemente mientras la colocaba sobre terciopelo negro en una caja de madera tallada. Don Pablo, con todo respeto, esto no es solo una joya, murmuró el joyero con voz quebrada. Esto es un monumento al pecado. He trabajado con oro toda mi vida, pero esta cruz tiene algo oscuro. La siento pesada no por el oro, sino por algo más. Algo que no puedo explicar. Pablo se rió mientras tomaba la cruz con reverencia casi religiosa y se la colgaba al cuello. Todas las reliquias poderosas tienen energía oscura, Maestro Antonio. El poder no viene de la luz, viene de la oscuridad que uno está dispuesto a abrazar. Esas fueron las últimas palabras que Antonio Villegas escuchó de Pablo Escobar. Porque exactamente una semana después, el joyero murió en circunstancias que la policía calificó como accidente doméstico inexplicable. Fue encontrado muerto en su taller, con todas las herramientas de joyería clavadas en su cuerpo como si alguien lo hubiera torturado sistemáticamente. Pero las puertas estaban cerradas por dentro. No había señales de lucha. No había explicación racional. Fue la primera muerte causada por la Cruz de Oro, pero estaba lejos de ser la última. La maldición comienza. Las primeras víctimas. Pablo Escobar usó la cruz durante 4 años, desde 1989 hasta su muerte en 1000. La llevaba puesta bajo su camisa cada día sin excepción, como un talismán que lo protegería de sus enemigos. Pero irónicamente la cruz no lo salvó. Murió con ella colgada al cuello, manchada con su propia sangre sobre ese tejado maldito de Medellín. Después de su muerte la cruz pasó por una cadena escalofriante de propietarios, cada uno con un destino más terrible que el anterior, y cada muerte estaba documentada con precisión aterradora en expedientes policiales que nadie quería leer completos porque las circunstancias eran demasiado perturbadoras. Víctima 2, el coronel Martínez, 1900. Esta joya representa la victoria de la justicia. 6 meses después,
El coronel Martínez murió en un accidente automovilístico inexplicable. Su carro se salió de la carretera en una recta perfecta, en condiciones climáticas ideales, sin razón aparente. Los frenos funcionaban perfectamente. No había alcohol en su sangre. Los investigadores no encontraron explicación lógica, pero testigos presenciales juraron haber visto una sombra en el asiento trasero del carro segundos antes del accidente. Una sombra con forma humana que no debía estar ahí. Víctima 3. El coleccionista privado. 1900. La viuda del coronel vendió la cruz inmediatamente a un coleccionista privado estadounidense llamado Richard Coleman, por $500,000. Richard era un millonario excéntrico de Texas que coleccionaba objetos relacionados con criminales famosos. Tenía el arma de Al Capone, las esposas de Ted Bundy, y ahora la cruz de Pablo Escobar. No creo en maldiciones, se jactaba Richard en entrevistas. Solo creo en historia y dinero. Esta cruz vale su peso en oro literalmente, y su historia la hace Durante 3 años Richard exhibió la cruz en su mansión de Dallas, en una vitrina blindada con iluminación profesional. Se la mostraba orgulloso a visitantes. La fotografiaba para revistas de coleccionismo. Dormía tranquilo sabiendo que poseía una pieza única. Hasta la noche del 15 de marzo de 1900, Richard fue encontrado muerto en su habitación estrangulado con la cadena de la misma cruz que tanto amaba. La cadena estaba enrollada tan fuerte alrededor de su cuello que le había aplastado la tráquea completa. Pero aquí viene lo imposible. La vitrina donde se guardaba la cruz estaba intacta, sin señales de violación. Las cámaras de seguridad no mostraron a nadie entrando o saliendo. Richard simplemente apareció muerto con la cruz que supuestamente estaba bajo llave envuelta alrededor de su cuello. Los detectives cerraron el caso como suicidio bajo circunstancias extrañas, aunque ninguno de ellos realmente creía esa conclusión oficial. La cadena de muerte continúa. Lo que viene ahora es aún más aterrador porque las muertes comenzaron a volverse más frecuentes y más violentas, como si la maldición se fortaleciera con cada víctima. Víctima 4. El tasador de joyas. 1900. Marcus Webb, el tasador que evaluó la cruz para el estado de Richard Coleman, tocó el objeto con guantes blancos durante exactamente 15 minutos mientras hacía su análisis profesional. 3 días después, Marcus sufrió un ataque cardíaco masivo a los 32 años, sin ningún historial previo de problemas cardíacos. La autopsia reveló algo médicamente inexplicable. Su corazón estaba completamente calcificado como si hubiera envejecido. Víctima 5. La heredera. 1900. Guardó la cruz en una caja fuerte durante 4 años sin tocarla nunca directamente. Si no la toco, la maldición no puede afectarme, razonaba con lógica aparentemente sólida. Pero en 2001, Elizabeth fue diagnosticada con un cáncer cerebral agresivo que la mató en 6 meses. Los doctores quedaron perplejos porque el tumor apareció literalmente de la nada y creció a una velocidad que desafiaba toda comprensión médica. En su lecho de muerte, Elizabeth susurraba delirando: «La cruz me llama, puedo escucharla susurrando mi nombre cada noche, quiere que la toque». Víctima 678. La casa de subastas 2001. La cruz llegó a una prestigiosa casa de subastas en Nueva York. 3 empleados diferentes que manejaron el objeto durante el proceso de catalogación murieron en un periodo de 4 años. Uno cayó por las escaleras y se rompió el cuello. Otro fue atropellado por un taxi que inexplicablemente se subió a la acera. El tercero simplemente no despertó una mañana. Su corazón se había detenido sin razón médica identificable. La casa de subastas finalmente retiró la cruz de su inventario y la almacenó en una bóveda subterránea con una nota de advertencia: no exhibir, no vender, maldita, alto riesgo. Víctimas 9, 10, 11. Los investigadores paranormales 2010 instalaron equipos de medición electromagnética, cámaras infrarrojas, grabadoras de audio para capturar fenómenos de voz electrónica. Los 3 investigadores murieron en los siguientes 5 años. El primero se suicidó saltando de un puente 2 meses después de tocar la cruz, dejando una nota que decía: no puedo dormir, la cruz me habla, me dice que salte,
No puedo resistir más. El segundo murió en un incendio en su apartamento que los bomberos no pudieron explicar porque comenzó simultáneamente en 4 lugares diferentes. El tercero fue encontrado ahogado en su bañera con solo 5 centímetros de agua. Una imposibilidad física para un adulto consciente. Y aquí viene el detalle que helará tu sangre hasta los huesos. Antes de morir, los 3 investigadores habían grabado sesiones de EVP, fenómenos de voz electrónica cerca de la cruz. Cuando otros investigadores analizaron esas grabaciones después de las muertes, encontraron algo que no debería existir, una voz masculina, clara y fuerte, susurrando en español: todos morirán, la cruz cobra, el oro pesa, la sangre llama. Y la voz era idéntica a grabaciones conocidas de Pablo Escobar. La subasta que nadie esperaba. En febrero de 2020, una prestigiosa casa de subastas londinense llamada Whitmore & Sons, anunció algo que sacudió el mundo del coleccionismo. La Cruz de Oro de Pablo Escobar saldría a subasta pública por primera vez en valor estimado entre 2 y 4 millones de dólares por su valor histórico artístico y el oro mismo. Pero había un detalle que Whitmore & Sons escondió deliberadamente en letra pequeña al final del catálogo, enterrado entre términos legales. El comprador asume todos los riesgos asociados con el objeto, incluyendo pero no limitado a supersticiones, leyendas urbanas, y eventos fortuitos posteriores a la adquisición. En otras palabras, si te mata no es nuestro problema. La noticia de la subasta causó controversia inmediata y explosiva. La Iglesia Católica de Colombia emitió un comunicado oficial condenando la venta. Este objeto fue forjado con la sangre de inocentes. Representa el mal en su forma más pura. No debería ser comercializado como si fuera una simple antigüedad. Grupos de víctimas de Pablo Escobar protestaron frente a la casa de subastas con pancartas: no vendan símbolos de muerte, y la memoria de nuestros muertos no está a la venta. Pero los coleccionistas millonarios del mundo no escuchaban protestas ni advertencias. Solo veían una pieza única, irreemplazable, que elevaría el prestigio de cualquier colección. El 15 de marzo de 2020, exactamente 27 años después de la muerte de Pablo Escobar, la subasta comenzó en un salón elegante de Londres con 47 postores registrados. La puja inicial era de $1 millón. ¿Alguien ofrece $1 millón?, preguntó el subastador con su martillo en alto. 3 manos se levantaron simultáneamente, y así comenzó una guerra de ofertas que duraría 22 minutos intensos y terminaría en una cifra que nadie había anticipado. Finalmente, la puja se redujo a 2 competidores: un coleccionista anónimo, representado por un abogado con instrucciones vía telefónica, y un magnate ruso del petróleo llamado Víctor Romanov, que estaba presente físicamente en el salón. 4 millones, ofreció Víctor con sonrisa de tiburón. 4.000 por 5 millones por teléfono, contraatacó el abogado. 4.000 por 7 millones. Víctor elevó la apuesta con determinación absoluta. Silencio tenso. El abogado susurraba urgentemente por teléfono. Finalmente negó con la cabeza. Vendida por 4.000 por 7 millones de dólares al señor Víctor Romanov. El martillo cayó con golpe que resonó como sentencia de muerte. Víctor sonrió triunfante mientras firmaba los papeles de compra. No sabía que acababa de firmar su sentencia de muerte, y la de muchos otros. La maldición despierta con furia. Víctor Romanov recibió la cruz en su mansión de Moscú 3 semanas después de la subasta. El 7 de abril de 2020, la sacó de su caja de terciopelo con manos temblorosas de emoción y se la colgó inmediatamente al cuello frente a un espejo de cuerpo completo. Ahora soy dueño de un pedazo de historia, se dijo a sí mismo admirando cómo el oro brillaba contra su pecho. Soy dueño del legado de Pablo Escobar. Esa primera noche durmió con la cruz puesta, algo que su esposa Natasia le suplicó que no hiciera. Víctor, por favor, quítatela para dormir. Esa cosa tiene historia oscura, me da mala espina. Son solo supersticiones de viejas. Natasha, relájate. A las 3:33 am, Natasha despertó por gritos aterradores provenientes de la habitación de su esposo. Corrió y encontró a Víctor sentado en la cama, empapado en sudor, la cruz apretada en su puño hasta que los nudillos estaban blancos. Estaba aquí, gritaba con ojos desorbitados. Pablo Escobar estaba parado al pie de mi cama. Lo vi.
Me habló, me dijo que la cruz me pertenece ahora y que debo pagar el precio. Fue solo una pesadilla, Víctor. No, la interrumpió violentamente. Era real, lo sentí. Olía a pólvora y sangre. Y cuando me tocó el hombro, su mano estaba helada como hielo. Las pesadillas continuaron cada noche durante 2 semanas. Víctor dejó de dormir, perdió 8 kilos, desarrolló ojeras profundas. Sus manos temblaban constantemente, pero se negaba rotundamente a quitarse la cruz o regalar. La pagué casi $5 millones. Insistía con obsesión maníaca. No la voy a regalar por unos malos sueños. El 24 de abril de 2020, exactamente 17 días después de recibir la cruz, Víctor Romanov fue encontrado muerto en su estudio. Su cuerpo estaba sentado en su silla favorita, la cruz colgando de su cuello, y una expresión de terror absoluto congelada en su rostro para siempre. La autopsia reveló algo médicamente imposible. Víctor había muerto de un ataque cardíaco masivo, pero su corazón mostraba daño consistente con electrocución de alto voltaje. Sin embargo, no había ninguna fuente eléctrica cerca de él, no había marcas de quemadura, no había explicación racional. Y cuando los investigadores revisaron las cámaras de seguridad del estudio, vieron algo que no debería existir en video. En los últimos 3 minutos antes de su muerte, una sombra humana apareció detrás de Vic, una sombra que no correspondía a ningún objeto físico en la habitación, una sombra que parecía inclinarse sobre él, tocarlo, asfixiarlo. Fue la muerte número 12 causada por la Cruz de Oro, pero aún no había terminado. La investigación que reveló la verdad. Después de la muerte de Víctor Romanov, las autoridades rusas confiscaron la cruz como evidencia, y la entregaron a un equipo internacional de investigadores forenses especializados en objetos históricos controversiales. El equipo estaba liderado por la Dra. Elena Volkov, una científica escéptica de 42 años, que no creía en maldiciones pero sí creía en evidencia empírica. Vamos a analizar esta cruz con toda la tecnología disponible, declaró en conferencia de prensa. Si hay algo peligroso en este objeto, lo encontraremos. Y si solo son coincidencias y superstición, también lo demostraremos. Durante 3 meses, el equipo sometió la cruz a análisis exhaustivos, espectrometría de masas para detectar toxinas o venenos, rayos X para buscar compartimentos ocultos, análisis electromagnético para medir campos de energía anormales, pruebas de radiación, examen microscópico de cada milímetro del oro y las esmeraldas. Los resultados fueron perturbadores. Encontramos algo que no tiene sentido científico, admitió la Volkov con voz temblorosa en su informe final. El oro de esta cruz emite una frecuencia electromagnética de 7083 Hz, exactamente la misma frecuencia que las ondas Schumann de la Tierra. Pero eso es imposible. El oro es inerte. No debería emitir ninguna frecuencia. Además, continuó, cuando exponemos la cruz a campos magnéticos, las agujas de nuestros instrumentos se mueven erráticamente como si hubiera interferencia, y cuando usamos cámaras termográficas, la temperatura de la cruz fluctúa sin razón, sube y baja entre 15 y 45 grados Celsius en cuestión de segundos, aunque está en una habitación con temperatura controlada. Pero lo más inquietante, la Dra. Volkov hizo una pausa, claramente incómoda con lo que estaba a punto de decir, es que cuando dejamos grabadoras de audio cerca de la cruz durante 24 horas, captamos algo, sonidos, susurros, y cuando los analizamos con software especializado, son voces humanas, múltiples voces, hablando en español, gritando, llorando, como si ¿qué, doctora?, preguntó un periodista. Como si las 600 víctimas de Pablo Escobar, cuyos iniciales están grabadas en la cruz, estuvieran atrapadas dentro del oro. El silencio en la sala de prensa fue absoluto y se puso la decisión final. ¿Qué hacer con la cruz? En octubre de 2023, después de 3 años de debates internacionales, estudios religiosos, análisis científicos, y presión de víctimas, los gobiernos de Colombia, Rusia y Reino Unido llegaron finalmente a una decisión sobre el destino de la Cruz de Oro maldita. La Iglesia Católica propuso un ritual de exorcismo masivo seguido de fundición del oro para destruir completamente el objeto y liberar las almas supuestamente atrapadas.
Los científicos querían continuar estudiándola para entender el fenómeno electromagnético inexplicable. Las familias de las víctimas de Pablo Escobar exigían que fuera destruida permanentemente y el oro donado a obras de caridad. Los coleccionistas ofrecían millones por recuperarla, argumentando libertad comercial. Finalmente, el 2 de diciembre, exactamente 30 años después de la muerte de Pablo Escobar, se tomó una decisión sin precedentes. La Cruz de Oro sería sumergida en la fosa de las Marianas, el punto más profundo del océano a 11.000 metros bajo la superficie del Pacífico, donde permanecería enterrada bajo presión absoluta para siempre, donde ningún ser humano podría recuperarla jamás. Es la única manera de garantizar que no cause más muertes, declaró el Comité Internacional. No podemos destruirla porque no entendemos completamente qué la hace peligrosa, pero podemos asegurarnos de que nunca vuelva a tocar manos humanas. El 15 de diciembre de 2023, en una ceremonia privada transmitida en vivo para todo el mundo, la Cruz de Oro fue colocada en una cápsula de titanio sellada herméticamente. La cápsula fue lanzada desde un barco de investigación en medio del Océano Pacífico. Tardó 4 horas en llegar al fondo de la fosa de las Marianas. Las cámaras submarinas la siguieron hasta que desapareció en la oscuridad absoluta del abismo más profundo de la Tierra. Que descanse en paz, dijo el padre Martínez, un sacerdote colombiano que había perdido a su hermano por manos de Pablo Escobar mientras bendecía el agua mientras la cápsula se hundía. Que las almas atrapadas finalmente encuentren liberación y que este objeto de muerte nunca vuelva a ver la luz del día. El legado de la cruz maldita. Hoy, la historia de la Cruz de Oro de Pablo Escobar se estudia en universidades como un caso único de objeto culturalmente contaminado que combina historia criminal, trauma colectivo, superstición y fenómenos científicos inexplicables. La de Elena Volkov, quien lideró la investigación científica, publicó un libro en 2024 titulado La Cruz que mata ciencia y superstición en objetos. En él concluye: después de 3 años estudiando este objeto, no puedo afirmar con certeza científica que está maldito en el sentido supereteral, pero tampoco puedo negar que posee propiedades que desafían nuestra comprensión actual de física y química. Tal vez la maldición no es supereteral. Tal vez es la manifestación física del mal humano concentrado. Tal vez el oro absorbió la energía de 6. Tal vez Pablo Escobar, consciente o inconscientemente, invadió este objeto con su voluntad de causar daño incluso después de su muerte. No lo sé, y esa incertidumbre es lo más aterrador de todo. En Medellín existe ahora un pequeño museo memorial dedicado a las víctimas de Pablo Escobar. En una vitrina vacía con luz tenue hay una placa que dice: aquí debería estar la Cruz de Oro de Pablo Escobar, pero en lugar de exhibir un símbolo de muerte, elegimos recordar las vidas perdidas. 600 nombres grabados en oro frío, 600 historias truncadas, 600 familias destruidas y 12 muertes posteriores causadas por codicia, curiosidad y el poder corruptor de objetos manchados con sangre. La cruz ahora descansa a 11.000 metros bajo el océano, que nunca sea recuperada, que el oro se disuelva con los siglos, que las almas encuentren paz. La pregunta que nos persigue: ¿era real la maldición, o solo una serie de coincidencias trágicas? ¿Puede un objeto físico realmente absorber energía negativa hasta volverse letal? ¿O fue el poder de la sugestión lo que mató a esas? La respuesta honesta es: nadie lo sabe con certeza, y tal vez sea mejor así, porque algunas verdades son más peligrosas que las mentiras, y algunos objetos es mejor dejarlos enterrados en la oscuridad. El coleccionista que no compró. Hay un último detalle perturbador que cierra esta historia perfectamente. El comprador anónimo que pujó contra Víctor Romanov en la subasta de 2020, y se detuvo en 4.005 millones, era un coleccionista brasileño llamado Fernando San. Después de la muerte de Víctor, Fernando dio una entrevista donde reveló por qué detuvo su puja. Estaba al teléfono pujando cuando de repente sentí algo helado en mi nuca, como si alguien soplara aire frío directamente en mi cuello. Miré alrededor de mi oficina. Estaba completamente solo, pero la sensación no se fue, y entonces, escuché claramente,
como si alguien susurrara directamente en mi oído, si compras esto, morirás en 17 días. Fue tan real, tan claro que inmediatamente le dije a mi abogado que detuviera las pujas. Pensé que estaba volviéndome loco, pero cuando Víctor murió exactamente 17 días después de comprar la cruz, entendí que algo me había salvado esa noche. Algo o alguien no quería que yo muriera también. La cruz de oro ahora descansa en el abismo más profundo del planeta, 11.000 metros bajo el agua. Presión absoluta, oscuridad eterna. Pero hay quienes juran que en las noches tranquilas, cuando el océano está calmado, se puede escuchar un sonido metálico viniendo desde las profundidades, como una cadena de oro arrastrándose sobre roca, como la cruz intentando escapar, y coleccionistas millonarios ya están financiando expediciones secretas para recuperarla del fondo del mar, porque la codicia humana nunca aprende, y la maldición espera paciente en la oscuridad. Fin. Tú habrías comprado la cruz si tuvieras el dinero, o el miedo a la maldición habría sido más fuerte que la tentación. Responde en los comentarios, porque esta historia nos enseña que hay objetos que es mejor dejar donde están, y que algunas fortunas cuestan más que la vida misma.